licenciada Zulma Ferreira Servín, del CENADIS, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Ella es paraguaya, licenciada en Psicología Clínica, egresada de la Facultad de Filosofía UNA, especialización ciclo doctoral Psicología Clínica, magíster en Gerencia y Desarrollo Social, cum laude, especialista en rehabilitación de personas con discapacidad, Universidad Andrés Bello Chile, instructora en Derechos Humanos, Curso Internacional de Políticas de Rehabilitación y Estrategias de Inclusión Social, una visión integral, Santiago de Chile, planificación estratégica y marco lógico, herramientas para la gestión para resultados, TICS en la sensibilización sobre derechos de las personas con discapacidad, PRODES, Organización Madrid, España, Curso Internacional, Políticas en Rehabilitación y Estrategias de Inclusión Social en Chile, especialista en Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria, Costa Rica, evaluadora de accesibilidad, capacitadora de facilitadores en la capacitación para la igualdad en la discapacidad, especialista en Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria en Sapporo, Japón. Actualmente es la directora de la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la CENADIS. Adelante, licenciada. Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer, ¿verdad?, estar con todos ustedes. Bueno, voy a cerrar yo, ¿verdad?, después de Susana, después de la excelente exposición de Susana y todos los que fueron antecediendo, ¿verdad? Voy a completar un poquito ahí, ¿verdad? Yo también soy miembro del Consejo Consultivo de Accesibilidad Física, ¿verdad? Como técnica dentro del Consejo y dentro de lo que es el Consejo dirigido por la INTN, ¿verdad? Bueno, yo quiero compartir con todos ustedes, ¿verdad?, lo que es un turismo para todos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Pero antes, ¿verdad?, como lo que aquí nos reúne, ¿verdad?, es el tema de personas con discapacidad. Antes quisiera un poco hacer, ¿verdad?, compartir con usted lo que es la definición y tratar de entender un poco lo que significa, lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Porque hasta la actualidad lo que seguimos utilizando es la definición del modelo médico rehabilitador, ¿verdad? Y no, del año 2006, desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Cambiamos de paradigma, cambiamos de modelo. Estamos con el modelo social, con el enfoque de derecho. Entonces, desde allí cambia todo el lenguaje, que es un poco lo que ya de lo que nos estuvieron hablando anteriormente también, ¿verdad? Las colegas de México, Argentina, etcétera, ¿verdad? Y lenguaje, la forma de la definición de lo que es discapacidad y de quiénes son las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la convención, la discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la altitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice aquí, verdad? Para que nos dé mayor claridad. Aquí le tenemos a Juanito, que se fue a una tienda a hacer unas compras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Juanito no puede entrar en esa tienda. ¿Por qué? Porque allí hay una barrera, ¿verdad? Están los escalones que él tiene que subir, ¿verdad? Para poder entrar dentro, para hacer sus compras, ¿verdad? Ahora bien, entonces decimos, ¿dónde está la discapacidad? ¿Está en Juanito o está en su entorno? Juanito tiene, según lo que nos dice la convención, ¿verdad? Juanito tiene una deficiencia. Una deficiencia física o motora, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué entonces el término de personas con discapacidad? Y tenemos que anteponer, como ya nos dijo hoy, ¿verdad?, en la colega mexicana, la palabra personas, porque en primer lugar somos personas. Por supuesto que lo mejor que podemos hacer es llamarles a todos, ¿verdad?, por su nombre. Yo soy Zulma y no quiero que me reconozcan o que me llamen, Zulma es una persona con discapacidad física, usuaria de sillas de ruedas, ¿verdad? Eso para aclarar y comentar con ustedes que sí, soy una persona con discapacidad física, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Dónde está la discapacidad? La discapacidad está en el entorno, están en esos escalones que no puede subir Juanito y que no le permite llevar a cabo su objetivo, ¿verdad? Entonces, es lo que no le permite llevar a cabo su participación, ¿verdad? De ahí entonces que la discapacidad es la restricción en la participación. La discapacidad está en el entorno, en todos los aspectos, ¿verdad? La discapacidad puede ser los entornos físicos, pueden ser en la comunicación, puede ser inclusive, ¿verdad? Puede estar en la persona misma, ¿verdad? En la persona que no esté en situación de discapacidad, digo, ¿verdad? Entonces, para poder identificar cuáles son las barreras de Juanito, en este caso, es lo que decimos persona con discapacidad física, ¿verdad? Entonces ahí vamos a reconocer cuáles son las barreras que tiene Juanito o Zulma Ferreira, ¿verdad? Para su inclusión en la sociedad o para poder llevar a cabo sin inconveniencias, diríamos, sus quehaceres o llegar a realmente a hacer un turismo accesible, ¿verdad? Una persona con discapacidad física, visual, ¿verdad? Entonces nos dice para poder ver cuáles son las barreras que tienen las personas con discapacidad visual. Eso es lo que nos indica esto de discapacidad. No está en la persona. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. Siguiente, por favor. Entonces, ¿verdad? Quedó bien claro lo que es persona con discapacidad, es lo que nos dice la convención, ¿verdad? Lo que establece la convención es lo que estamos obligados del año 2006 y fue ratificado esta convención por Paraguay en el año 2008, ¿verdad? Fue aprobado a través de la ley 3540, significa que desde ese año, desde el año 2008, estamos obligados a utilizar estas terminologías, ¿verdad? Parece ser muy fuerte y por eso muchísimas de las personas, ¿verdad?, no quieren utilizar esta terminología porque les resulta más dulce y más compasivo el que se hable de personas con capacidades diferentes, personas excepcionales, ¿verdad?, que todos tenemos y lo que la persona con discapacidad, lo que la Organización Mundial de Personas con Discapacidad buscó con esta terminología es, ¿verdad?, por un lado, que se vean las barreras para cada uno de acuerdo a las deficiencias de cada uno y por otro lado, ¿verdad?, es un poco, sería identificar, más bien para identificar las barreras, no para identificar las deficiencias que tienen las personas, ¿verdad? O sea que es un ámbito totalmente o una forma de pensar y de ver totalmente diferente al modelo médico rehabilitador que es anteriormente, donde se hablaba de que los problemas, de que las dificultades estaban en las personas. Sin embargo, en este nuevo modelo, ¿verdad?, nos dice que las dificultades están en el entorno de la persona que tiene algún tipo de deficiencia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora que ya sabemos, ¿verdad?, y entendemos lo que es el significado exacto de lo que es persona con discapacidad, ¿verdad?, quiero compartir un poco con ustedes, ¿verdad?, la situación actual en cuanto en el ámbito de la discapacidad, ¿verdad? Pero primero quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes lo que nos dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Lanzó
informe en el año 2011 donde nos dice que el 15% de la población mundial son personas con discapacidad. Y que encima, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Esto ya fue en el 2011, que va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque en los años futuros nos habla, ¿verdad?, de que va a ir en aumento porque también van aumentando las enfermedades crónicas, tales como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, ¿verdad? Hoy en día, con la COVID, con la pandemia, ¿verdad?, con este encierro de más de un año, ¿verdad?, se presentaron muchísimos trastornos en la salud mental, ¿verdad? Quien más, quien menos, diríamos, está con algún tipo de ansiedad, está con algún tipo, diríamos, de problemas emocionales, ¿verdad? Bueno, y por otro lado también porque la población viene envejeciendo. Siguiente, por favor. Según el censo, ahora bajemos a Paraguay, ¿verdad? Según el censo del año 2012, ¿verdad?, llevada a cabo en aquel entonces por censo y estadísticas, ¿verdad? Hoy en día es denominado esta institución como el INE, ¿verdad? En aquel entonces, el censo nos dio, ¿verdad?, dentro de los resultados, el 11,6% de la población total de personas con discapacidad. Pero quienes trabajamos en el ámbito, ¿verdad?, y las organizaciones civiles de personas con discapacidad, creemos y consideramos que es mayor. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el censo del 2012 no llegó al 100% de la población, llegó solamente al 75% de la población. En segundo lugar, hubo dificultades con las personas quienes fueron capacitados para llevar el censo a cabo, ¿verdad? Hubo algún tipo de dificultad, por lo que se recurrieron a otras personas a que ejecutaran el censo, quienes no estaban capacitados en esto, ¿verdad? Y muchos de ellos, y les puedo decir que en mi casa, siendo yo la que les recibí en silla de ruedas, ¿verdad?, no me preguntaron el capítulo donde están las preguntas con respecto a discapacidad, ¿verdad? Entonces yo fui la que le dije, pero me dijo, ya está, ya se levantó, ya se despidió, y le dije, no, todavía no está. Y me dijo, ¿por qué? Y porque le dije, te falta un capítulo, te falta, a mí todavía no me censaste como persona con discapacidad y yo quiero figurar como tal. Le dije, yo quiero aparecer. Entonces se me dijo, ay, cierto, perdón. Se sentó, volvimos a completar esa parte del censo. Entonces, estas circunstancias hacen de que creemos que no haya llegado, ¿verdad?, a la cantidad de personas con discapacidad del país. Sin embargo, el mismo año, en el 2012, también la JICA hizo, ¿verdad?, un estudio de prevalencia de discapacidad en todos los departamentos, en el departamento central y en todos los departamentos, ¿verdad? Y se inició con 3 o 4 departamentos, pero después llegaron a cumplir con todos los departamentos de la región oriental, ¿verdad? Ya no les dio tiempo para hacer en la occidental o Chaco, pero aquí vemos esta prevalencia va mínimamente el 17% de algunos departamentos, pero en su gran mayoría tenían entre 20 y 23% de población de personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, llegando a una media, podemos decir que mínimamente nuestra población tenemos un 20% de personas con discapacidad, que también va en aumento excesivo, ¿verdad?, por la cantidad de accidentes de moto o de autos también, ¿por qué no?, ¿verdad?, pero mucho más de motos, ¿verdad?, y que quedan totalmente a muchos de ellos en estado vegetativo, ¿verdad?, por años, o siendo usuarios de silla de ruedas, ¿verdad?
Por suerte, algunos o a algunos se le amputan, ¿verdad? Y por suerte, algunos pueden llegar a caminar con muletas o bastones. Bueno, siguiente, por favor. Vamos entonces un poco a ver por qué el turismo accesible es un turismo para todos, ¿verdad? Porque aquí, en estas imágenes, ¿verdad? Vemos que el turismo inclusivo no se refiere solamente para las personas en situación de discapacidad. No, en absoluto, ¿verdad? Sino también se refiere para personas que estuvieron con alguna cirugía, ¿verdad? En alguna cirugía y se están convalecientes, ¿verdad? Para mujeres embarazadas, para mujeres o varones, ¿verdad? Que portadores de carritos de bebé, ¿verdad? Para todos es importante, para adultos mayores, para los niños, todos entran dentro. Por eso que un turismo accesible es un turismo para todos. Y como bien nos dijo Susana, ¿verdad? Un turismo accesible no es solamente tener una rampa, ¿verdad? Porque va mucho más allá que esa rampa. Y también nos dijo, ¿verdad? Ella, de que todas las personas que no están en situación de discapacidad utilizan estos espacios porque resultan mucho más prácticos, ¿verdad? Mujeres elegantes con un taco 10 o con un taco 15, ¿verdad? Les cuesta muchísimo subir los escalones, les resulta mucho más fácil ir por esa rampa, ¿verdad? Menos dificultad y menos posibilidad de caerse y de reventarse y volverse una persona en situación de discapacidad, por más no sea de momentáneamente, ¿verdad? En esa imagen también tenemos, ¿verdad? Una persona que está con yesos, ¿verdad? Estas son situaciones de discapacidad momentáneas, ¿verdad? Pero ya para lo que hablamos, ¿verdad? Entran ya dentro de lo necesario de las accesibilidades. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ya estuvimos hablando sobre lo que es turismo accesible, ya todos hablaron, ¿verdad? Estoy ya diciendo por qué decimos que es un turismo para todos, ¿verdad? Toda la accesibilidad, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y esa accesibilidad no tiene que ser solamente el ingreso, las veredas, ¿verdad? Sino no el baño. No, tiene que ser el restaurante, tiene que ser los dormitorios, ¿verdad? Hoy en día vemos, por ejemplo, el grave problema en los hoteles o en los lugares turísticos, ¿verdad? Donde uno puede ir preguntando. Las camas son altas. No pueden subir niños, no pueden subir personas de talla baja. Las personas de talla baja están dentro de la clasificación de personas en situación de personas con discapacidad física. Las personas no pueden acceder los adultos mayores y las personas, ni hablar de los usuarios de sillas de ruedas, ¿verdad? Que no pueden subir. La cama es tan alta que no puede trasladarse de su silla a la cama, que necesariamente necesita de un asistente. Y hablando de asistentes, ¿verdad? No siempre las personas con discapacidad quieren viajar con un asistente personal, ¿verdad? Porque si todos los lugares, si el espacio, si el lugar, ¿verdad? Es accesible en todos los aspectos, en todos los sentidos, ¿verdad? Una persona quiere viajar a veces solo, sin que la acompañe un asistente. Entonces, en esos casos, también las agencias de turismo es importante que tengan una persona que conozca, ¿verdad? No solamente que conozca un poco el manejo o que conozca el protocolo de manejo de las personas con las personas con discapacidad, ¿verdad? En el caso en que esta persona en situación de discapacidad necesita, ¿verdad?, de una ayuda para que sepa cómo le va a ayudar. Pero también al mismo tiempo es muy importante lo que hoy ya nos dijo la colega de México, ¿verdad? No ir a tratar de hacer lo que uno cree que es conveniente.
preguntar primero si necesita ayuda y cómo le puedo ayudar, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? No puede subirse a la cama del hotel porque es muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar para que puedas subirte en esa cama? ¿Cierto? Bueno, conocer un poco también, ¿verdad? Cómo se les guía a las personas con discapacidad visual, conocer algo de lengua de señas, o si es posible, contar con un intérprete, ¿verdad? Que uno de los guías sea un intérprete también de lengua de señas, ¿verdad? Eso sería óptimo, sería genial, y entonces todas las personas en situación de discapacidad pueden, sin ningún tipo de dificultad, ¿verdad?, realizar ser un turista más. Bien, también ya nos dijeron, ¿verdad?, que una persona, mayormente, ¿verdad?, las personas con discapacidad no viajan solos. Viajan con grupo de amigos, viajan con la familia, ¿verdad? O sea que detrás de eso hay mucho. Ahora, yo encontré, ¿verdad?, dentro de los viajes internos que realicé, encontré, por ejemplo, que las habitaciones accesibles, que no son tan accesibles tampoco, ¿verdad?, son mucho más caras que otra habitación que no sea accesible. Eso es lo que no debería de ser. Deben ser, todas las habitaciones deben tener el mismo monto. O sea que a mí me están cobrando el hecho de que yo sea una persona en situación de discapacidad. No tengo la culpa de ello, y yo también quiero colaborar con el turismo, y yo también quiero conocer mi país, y yo también quiero recorrer los espacios y los lugares, ¿verdad?, donde se me permita. Y no por eso, ¿verdad?, me tienen que cobrar más caro que al resto de los turistas. Siguiente, por favor. Susana ya nos habló bastante sobre lo que es la ley de accesibilidad, ¿verdad?, que ya todos los espacios deben ser accesibles. Esto por lo menos exige, ¿verdad?, la obligación física, ¿verdad?, pero debería de ser accesible para todos. Deberían de saber conocer los protocolos de manejo, ¿verdad?, a todo tipo de discapacidad, quienes están al frente, porque habrá también personas con discapacidad intelectual, ¿verdad?, y también personas con discapacidad psicosocial, ¿verdad? Entonces uno tiene que conocer, uno no le puede hablar a una persona con discapacidad intelectual con términos muy técnicos, ¿verdad? Uno tiene que tratar de explicarle de la manera más sencilla posible para que pueda llegarle, pueda entender y pueda conocer y saber, por ejemplo, la historia de ese lugar histórico donde se está visitando, ¿verdad? Bueno, siguiente, por favor. Ya hablamos también de las otras condiciones, ¿verdad?, que no son precisamente discapacidad, pero que sí se necesita, ¿verdad?, de toda la accesibilidad en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, lo que puedo decirle es que hoy en día, por ejemplo, está muy de moda el término de accesibilidad, pero como un modismo, no precisamente porque se cumpla con todas las normas de accesibilidad, ¿verdad?, y no precisamente porque estén, diríamos, ofreciendo servicios bastante accesibles, sino porque tiene una rampa de entrada, yo lo llamamos un lugar accesible, y no es así, ¿verdad? Como bien ya nos dijo Susana, desde el ingreso, desde la vereda, del estacionamiento, tiene que tener espacios y tienen que ir cumpliéndose con esas normas para que sí podamos hablar de que es un lugar totalmente accesible. Y estar, diríamos, capacitando constantemente a quienes trabajan, a los empleados, ¿verdad?, del turismo y de los locales de turismo, de tal forma a que sí realmente podamos seguir hablando, ¿verdad?, y que en algún momento, siguiente por favor, podamos convertir todos nuestros espacios, ¿verdad?, en un lugar accesible. Bueno, yo ya me fui hablando un poco también de las barreras posibles que se podrían encontrar.
La hora apremia, tengo entendido que ya inclusive estoy pasando un poco del tiempo, ¿verdad? Pero porque también me resultó más tarde. Veo que están saliendo muchísimas personas, entonces lo dejamos aquí. Ya dije, en línea general, dije todo lo que está ahí en el PowerPoint, ¿verdad? Que sí, eso queda también, como dijo Susana, para que ustedes lo puedan utilizar en algún momento, ¿verdad? Pero siempre dando, Usando la ¿verdad? fuente. El origen. Muchas Sí, gracias. gracias a usted, señora Zulma. La verdad, muy enriquecedor también esta visión y este enfoque desde la perspectiva personal que usted le imprimió a esta presentación. Eh, para nosotros súper valioso también poder acceder este material, por supuesto, siempre con dando la fuente, también como el material que nos cede la señora Susana, la ingeniera, para poder también en estos casos nosotros ser dinamizadores de toda esta información que a veces no está al alcance de todos o de quienes deberían también manejar más de estos datos. Usted comentó que le gusta viajar, que le gusta recorrer su país. ¿Nos podría comentar sobre alguna experiencia? Bueno, viajé mucho con Senatur por un lado, ¿verdad? Para ir viendo la accesibilidad, para ir ver cómo están los espacios accesibles, ¿verdad? Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, diríamos, ¿cómo se llama? La parte turística de los jesuitas, esto, ¿verdad? Están súper accesible, muy bien hecha, ¿verdad? Eso, por ejemplo, y también cuentan con accesibilidad, con informes, diríamos, en braille para las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Eso, sensacional. Sí, llegué a lugares, ¿verdad? Por ejemplo, donde decían que era muy accesible según las promociones que hacían, ¿verdad? Y justamente por eso mencioné que lo accesible en ello era simplemente, ¿verdad? La rampa de ingreso, los baños quizás amplios, pero no precisamente con la puerta de 90 centímetros, ¿verdad? Yo con mi silla de rueda no puedo acceder a una puerta que tenga 70 centímetros ni 80 centímetros. Por eso las normas hoy en día ya todas las puertas deben tener mínimamente 90 centímetros, ¿verdad? O las rampas están muy mal hechas, no están hechas acorde, diríamos, con las normas de accesibilidad, son súper empinadas. Yo sola no puedo subir con mi silla de ruedas porque no voy a ir un chiquito, pero voy a retroceder o me puedo volcar, ¿verdad? De tan empinadas que son. Algunos no cuentan con los pasamanos necesarios, ¿verdad? Totalmente al aire libre, no cuentan con las pestañas de seguridad que deben tener para que le indique a las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Que con su bastón le indique eso de que hasta allí es lo que puede, ¿verdad? Hasta ahí, después si es una rampa, que después ya es un vacío, ¿verdad? Después esa pestaña, ¿no es cierto? Bueno, a veces están puestos, en algunos lugares están puestos estos extintores, ¿verdad? A una altura de la cabeza donde pueden golpearse las personas con discapacidad visual, o están puestas mesitas, o los pasillos no son lo suficientemente anchos y están puestos planteras, están puestas algunas mesitas, están puestas asientos, ¿verdad? Entonces no hay un espacio a que uno en sillas de ruedas pueda ir, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas que ningún lugar prácticamente tiene, son las señaléticas en el piso, diríamos, para las personas con discapacidad visual. El que le indique a través del bastón, ¿verdad? Porque sabemos que el bastón es el ojo de la persona, es la vista de la persona. Ahí mi amiga Selva puede decir eso, ¿verdad? De que es la vista, diríamos, de la persona con discapacidad visual. Entonces, a veces no saben para dónde ir, no saben si ahí termina la rampa, no saben qué cosas hay, ¿verdad? Chocan, algunos
pueden llegar a caerse, ¿verdad? Pueden hacerse unos chichones en la frente, ¿verdad? Porque no se van cumpliendo, diríamos, con estas normas que tenemos. Y lo tenemos del año 2010 y es obligatorio del año 2013 y mucho más todavía del año 2016, pero que aún no se cuenta con ellos. Bueno, no sé. Bueno, entonces, algo para recalcar, lo han dicho varias veces todos los ponentes hoy, accesibilidad no solo es hoy inclusión, hay mucho por hacer. Veíamos ahí esas imágenes en su presentación de todos los que son potenciales usuarios de todas estas facilidades que se deben de crear y de cuáles son las barreras que creamos. Muchas veces las creamos sin, se crean bajo el conocimiento y otras veces a pesar de las legislaciones todavía sigue siendo de la misma manera en muchos casos. Entonces me quedo con lo que acaba de comentar usted, de lo que es esa experiencia turística de los sitios, de aquellos espacios donde nos mencionan que son accesibles y no lo son en realidad, y también con aquello que había dicho la ingeniera Susana, que lo noto muy claro ahora en su ponencia, que tenemos que pensar en el recorrido activo. Esto me pareció sumamente importante para poder mirar diferente hoy y poder ser parte de estos evaluadores y colaborar con esta información también a estas personas que están en el otro lado del sector turístico y poder quizás, no digo enseñar, pero sí mostrar cuál sería la forma de poder proceder o de hacer las cosas correctas. Así que, señora Zulma, licenciada, muy agradecidos por su presencia en este día. Mañana vamos a contar con la colega Daisy, que también nos va a hablar de algunos de aquellos sitios que seguramente estuvieron visitando durante la elaboración de materiales y la verificación de estos sitios sean accesibles. Así que nuevamente quiero agradecer a todos los que han participado, a la licenciada Zulma, a la ingeniera Susana, a nuestra colega Claudia Peraza de México, de Argentina, al licenciado Andrés Queirel, al profesor Marcelo, que nos dejó también así con muchas inquietudes, con muchas preguntas, a la licenciada Laura, que también ha colaborado desde el momento que nos acercamos. Todos nos dijeron sí, desde que les dimos la idea, todos dijeron sí presentes. Así que no hay forma de agradecer más de lo que puedo, pero realmente lo sentimos así. Quiero aprovechar este espacio también, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta antes de cerrar nuestra jornada del día de hoy. La gente está muy interesada en los materiales, licenciada Zulma, entonces gracias por facilitarnos esto y por favor, como mencionaba la licenciada, hacer mención de la fuente de la información, por favor. Entonces vamos a poder compartir con la autorización de la licenciada. Bueno, todos mencionan muy interesante las charlas, también es muy interesante las charlas, bueno, todos nos dicen que es muy interesante todo, ojalá se pueda llegar a cumplir dichas normas para ir desarrollando el turismo inclusivo dentro del país. Creo que por hoy parte de nuestro objetivo está tenido gracias a la presencia de todos los profesionales, colegas y expertos que estuvieron aquí. Antes de cerrar, también quiero aprovechar y comentarles que mañana a las 9:30 continuamos con este evento, continuamos con la segunda parte, donde vamos a tener a panelistas de la municipalidad del municipio de Encarnación. También va a estar desde Argentina Cristian, que también es una persona con discapacidad y que además trabaja, colabora con el desarrollo de circuitos turísticos. Y también va a estar con nosotros la licenciada Daisy Varela comentándonos cuáles son las realidades y los desafíos del turismo, de nuestro turismo actualmente. Más todavía después de la pandemia, que muchas cosas
saltaron para que pudiéramos darnos cuenta de cuánto nos falta y cuánto hemos hecho. A mis colegas quiero agradecerles también, al profesor Diego, a Mariano, a la licenciada Silvia, también muchísimas gracias por la colaboración en todo este tiempo durante la organización. También quiero agradecer a cada uno de los que han participado, a los que han acompañado en estos momentos. Durante el proceso de inscripción hemos recibido muy buenos mensajes en cuanto a la posibilidad que se está dando con este tipo de eventos. No sé si queda alguna palabra más por decir antes de cerrar el evento. Sí, bueno, darle las gracias. Señora Zulma, sí. Darle las gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Y a las órdenes estamos desde la CENADIS, ¿verdad? Como para poder seguir colaborando y realmente cumplamos con de que todo es para todos, ¿verdad? De que realmente el turismo sea para todos. Y no se olviden, por favor, del lema que se estuvo aquí hablando todo el tiempo de nada para nosotros y nosotros, ¿verdad? Tiene que estar. Por eso se hacen mal las cosas, por eso no se conocen las normas, no se recurren a las normas, ni tampoco a las personas con discapacidad. Porque si a mí me invitaran a donde van a hacer una rampa, entonces yo le indicaría cómo se hace la rampa, ¿verdad? Aunque no conozca las normas, porque soy usuaria y voy a ver qué es lo que me va a servir y qué es lo que no. Es cierto, es cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces, muy buenas noches y nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana. Buenas noches. Hasta mañana a las 9. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.